Hola, en esta oportunidad vengo a hablarles de la novela corta Amras del escritor austriaco Thomas Bernhard, publicada en 1964. Esta novela corta es una novela corta, un cuento largo más que una novela extensa. Es una obra de este escritor austriaco que nació en 1931 en los Países Bajos, en Holanda, y falleció en 1989 en Viena, en la Austria de la que venía su familia y en la que vivió la mayor parte de su vida. Thomas Bernhard es uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX en lengua alemana. Fue un escritor polémico, tuvo muchos problemas en su país por sus comentarios controversiales acerca del pasado nazi, del nacionalismo. Se metió en numerosas controversias y cuando falleció en 1989 prohibió por un periodo de tiempo la publicación de sus obras, de sus novelas, cuentos, poemas y de sus obras de teatro. Fue novelista, cuentista, poeta, dramaturgo y su obra sigue siendo leída con mucho interés, tanto en su idioma natal, el alemán, como en otros idiomas como el español, en el que ha sido ampliamente traducida y difundida y ha sido admirada por muchos escritores que lo consideran también uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial. ¿De qué trata Amras? Amras es una novela corta, como ya lo dije, que trata la historia de dos hermanos que sobreviven a un suicidio colectivo en el que mueren sus padres. Estos dos hermanos son recogidos y protegidos por su tío materno, que los encierra en la torre de Amras, que es una torre que queda en el campo cerca de un río. Y estos personajes, uno de ellos se llama Walter y el otro es el personaje que narra en primera persona la novela, nos hablan de su familia, de la decadencia de su familia, la decadencia que llevó a este trágico final de los padres del narrador y de su hermano. Y además de eso nos trae el estilo característico de Bernhard, que es un monólogo en donde no hay puntos apartes, con frases largas, cargadas de digresiones, de reflexiones acerca de varios temas, aunque predominan los temas característicos de la obra de Bernhard, que lo hicieron un autor muy conocido, que son el pesimismo, el sinsentido de la existencia, la muerte, la locura, el absurdo de las situaciones cotidianas. Es una literatura compleja, densa, psicológica, y en este caso, al igual que en otras novelas, narrada por un narrador que a veces es en primera persona u otras veces en segunda o en tercera persona, pero que nos va contando las circunstancias y los hechos que condujeron a trágicos eventos como esta muerte colectiva de la que se salvan los dos hermanos. El hermano sobreviviente entonces nos va contando estas circunstancias a través de este estilo tan característico y la relación que se establece entre su hermano. Ambos son jóvenes, ambos tienen estudios universitarios, pero se han visto obligados a interrumpirlos por los trágicos acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la novela corta. En la novela se intercalan el punto de vista del narrador, es decir, su monólogo, con cartas que escribe a otras personas, con documentos de la familia. Entonces se da un rico contraste entre toda esta narración, entre estos elementos que nos van llegando y que nos hablan precisamente de estas características tan importantes en la obra de Thomas Bernhard. Es una novela corta que sirve para introducir al lector precisamente en esta temática de este escritor que escribió aproximadamente casi 20 novelas y que se caracterizan por este tono oscuro, depresivo. Bernhard fue un hombre depresivo, cercano con problemas mentales, ya que tuvo una infancia difícil. Fue estudió música en Salzburgo, en Austria, y eso también le imprimió una característica musical, una característica rítmica a su obra, a la manera como escribe, como crea los paisajes, como desarrolla los argumentos, los planteamientos, los hilos a los protagonistas. A su crítica también de la sociedad, de la decadencia de la sociedad austriaca y de la sociedad europea,
después de la Segunda Guerra Mundial, a la hipocresía moral, también al influjo de la religión, que prohibía hablar de temas tales como la muerte, la locura, las obsesiones, el sufrimiento, la infelicidad. Todos estos elementos están aquí marcadamente expresados a través de el estilo característico e inconfundible de este escritor que sigue siendo muy recomendable para leer, y que Amras es una buena obra para tener, si se quiere empezar a leerlo y luego pasar a otras más complejas como Maestros Antiguos, eh, Tala y otras novelas de él que tratan de los mismos temas pero de una manera mucho más amplia, más abarcadora y más densa. Es casi un cuento, es casi una novela corta, casi un cuento largo de unas 100 páginas que se lee rápido, se lee de manera agradable si se está interesado en este estilo de estos escritores, cuyo estilo precisamente, más que ser grandes narradores de acciones, de hechos, es la manera estilística en la que los presentan, es el fluir de la conciencia, los monólogos interiores, la descripción de esos estados alterados por todos estos traumas y obsesiones, lo que hacen a Thomas Bernhard particular y una voz imprescindible de la literatura europea y contemporánea del siglo pasado. Entonces, si están interesados en la obra de Thomas Bernhard e iniciarse, Amras puede ser una muy buena manera de hacerlo, así como las otras grandes novelas de él, que son varias. Es un escritor que está muy publicado en español, ha sido muy leído, muy apreciado por también muchos escritores, y que sigue siendo una lectura interesante, aunque también, como ya dije, compleja, a la que hay que tenerle paciencia si se está interesado en ella. Si esta reseña fue de su agrado e interés, suscríbanse a mi canal Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, háganme like en los comentarios, roten este video entre personas interesadas en reseñas literarias. Nos vemos hasta la próxima.